Muchísimas gracias, Sebastián. Pues yo quiero comentar que le puse la dimensión del secreto porque es una función de la que quiero de alguna manera hablar en este momento sobre el secreto. Fíjense, si nosotros observamos qué es un secreto, van a poder ustedes darse cuenta que es un ocultamiento consciente. Creo que es muy importante partir de esta premisa. El ocultamiento del secreto es algo que se hace consciente. Y entonces hay un grupo de personas que se van a reunir y van, digamos, a ocultar algo del orden de la realidad a otra tercera persona o a otro grupo de personas. Entonces el ocultamiento que se hace, hay que partir de la base, es un ocultamiento consciente. Hay un escrito en Freud de 1914 titulado Recuerdo, Repetición y Reelaboración, en donde Freud va a decir que este tipo de secretos no se van a reproducir como un recuerdo, sino que van a pasar al acto. Y lo trata sobre todo a nivel de la cuestión familiar. Yo lo que quiero puntuar aquí es que todas las familias que conozco, tanto a nivel de mi experiencia analítica, como a nivel de compañera, de amiga, de colega, de sujeto que existe en este mundo, todas las familias que conozco guardan y ocultan algún secreto. Esta es la razón por la que me vi con un deseo profundo de escribir esta novela que yo les he comunicado a varios de ustedes para que tengamos el gusto de presentarla el próximo año. Esta novela se llama Burbuja de Amor y es una novela que su título es un sarcasmo, porque en realidad no es una burbuja de amor, es algo lleno de secretos, lleno de ocultamientos conscientes que van a hacer que los personajes de la novela se vean completamente abatidos, psíquicamente confundidos, y entonces van a empezar a hacer pasajes al acto en síntomas gravísimos, tanto psíquicos como físicos, y entonces se va a acudir al psicoanálisis. Es una novela de corte psicoanalítico que pensé que era importante escribir para poder de alguna manera plasmar cómo funciona una cura analítica en algo como más común, que sería como la vida de un personaje de novela. Y vamos a tener el gusto de presentarle y de hablar de ello, porque de lo que se va a hablar es de los secretos. Pero fíjense, partiendo de esta idea de que los secretos familiares están siendo ocultos desde lo consciente. Entonces hay una mujer que habla sobre el hecho de que el secreto, cuando es transmitido de manera de un grupo de gente que no quiere que se sepa, este secreto va a traer como, digamos, cuestionamientos. Lo primero que va a ocurrir es que psíquicamente, en realidad, sí que va a haber una percepción. Es eso que nosotros llamaríamos ya a nivel inconsciente, que hay algo que se percibe. Ustedes estaban diciéndolo en sus textos, quizás a veces el lenguaje corporal, quizás a veces algún guiño de alguien, alguna palabra que se dice, algo que empieza a abrir una pregunta a nivel inconsciente en lo que vamos a llamar el puzzle de la historia familiar. No se ha articulado, no se ha dicho, pero empieza a tener efectos, consecuencias, el secreto consciente. Mircea Eliade en 1991 escribió un libro que se llama El mito de la realidad, y en este libro ella va a decir que cuando existen los mitos, generalmente que tienen que ver con estas leyendas, con estas historias,
se van a hacer alrededor de algo que causa vergüenza. Este es el segundo punto que quiero hacer hincapié. El secreto surge porque hay vergüenza. Se siente vergüenza de que se sepa. Y entonces siempre lo que se va a ocultar va a ser del orden de algo sexual. Por ejemplo, vean ustedes en esta película maravillosa que se llama La Celebración, que si no la han visto, yo les insto a que la vean porque la vamos a tener en alguna tertulia. Es una película que hay que ver porque es verdaderamente buenísima para poder observar cómo ocurre la dimensión del secreto como función. Entonces, lo que ocurre aquí en esta película de manera breve es que el padre ha violado a su hija. Y entonces este secreto se oculta. Y entonces va a haber una madre, que es la madre que va a hacer esto del avestruz, la madre incapaz de ver esa verdad, mucho menos de decirla, mucho menos de nombrarla, mucho menos de pensarla. Y entonces aquí tenemos tres palabras importantes. Decimos que en la primera generación el secreto es del orden de lo indecible, es decir, no se puede decir. A la segunda generación vendrá del orden de lo innombrable, ya no se puede nombrar. Y en tercera generación del orden de lo impensable. Fíjense cómo va teniendo un avance, va teniendo como un efecto el secreto. Entonces uno puede preguntarse, pero entonces aquella deuda de un abuelo, de una abuela, o más arriba de un bisabuelo, de una bisabuela, de una tía, de alguien de la familia, ¿hasta dónde va a tener efecto? Un suicidio, por ejemplo. Una violación de un padre a una hija. Un robo. Vean ustedes el hombre de las ratas con la deuda de lo del robo, cargando a su cuesta en esa deuda del padre. Vean ustedes Hamlet con el padre que viene y que va a mandar la venganza y Hamlet viviendo alrededor de tener que hacer esa venganza ante algo que era un secreto. ¿Cuál era el secreto? ¿Que el padre ha sido asesinado por el tío? ¿Cuál es el verdadero secreto? Que quizá la madre, la reina, ya había tenido una cierta relación amorosa con el cuñado. Tengamos entonces en cuenta que el secreto que se oculta es porque causa vergüenza. Y por lo tanto, si causa vergüenza, se va a unir un grupo de gente alrededor del secreto, vamos a decir, custodiándolo. Es un grupo de gente a la que el secreto le funciona, vamos a decir, en el sitio de la función del secreto como algo positivo. Entonces se juntan esas personas custodiando ese secreto porque les conviene. Esto lo podemos ver a nivel político, lo podemos ver incluso en las asociaciones psicoanalíticas con los lazos entre los colegas. Los secretos que a algunos les funcionan y entonces siguen manteniendo allí ese secreto. Por ejemplo, si algún colega tuvo algún acto, vamos a decir, vergonzoso, como puede ser el hecho de faltar a la ética profesional de cualquier manera. Por ejemplo, dejando de tener la posición del analista para pasar a tener otra función diferente con algún paciente. Como por ejemplo, robando a algún alumno, robando a algún paciente. Estas son cosas vergonzosas. Y entonces el grupo se une, si es que ese grupo le conviene continuar unido en eso que vamos a llamar es corrupto. El secreto tiene algo del orden de lo corrupto. Pero luego habrá otro grupo de personas que al posicionarse ante ese secreto no van a querer formar parte. Lo perciben, lo observan, de alguna manera se dan cuenta
Y de eso es de lo que va a hablar precisamente la novela Burbuja de Amor, y de eso es de lo que va a hablar, por ejemplo, la película de La Celebración. Del grupo de personas que perciben el secreto, que no lo pueden decir todavía, pero se dan cuenta y no quieren formar parte de ese secreto. Quieren de alguna manera lo que vamos a llamar airear la verdad. Y fíjense qué complicado, porque aquel que airea la verdad es marginado del grupo, completamente marginado. Este es el precio a pagar de airear el secreto. Y ese es el precio que van a pagar los personajes de la novela Burbuja de Amor, que ya los colegas que le están leyendo se van a ir dando cuenta, precisamente porque hay un precio a pagar cuando se airea un secreto. El precio que se va a pagar es que te vas a ir al lugar de la marginación, del paria. En todo caso, en ese grupo. ¿A qué apuesta el psicoanálisis? Apuesta, desde mi opinión, a que aunque un grupo de personas puedan marginar al sujeto por airear el secreto, ese sujeto tenga la posibilidad y la fuerza de buscar y de construir un grupo nuevo en donde quizás estén todos esos marginados, todos esos parias, todos esos del mismo lado, del lado de airear el secreto. Y eso me parece muy interesante porque decimos que la función del analista, como bien lo estamos diciendo todos en nuestros textos, es de escuchar lo que no se dice y viéndolos desde un punto de vista cotidiano. En algunas familias será el alcoholismo del padre, en otras familias será la infidelidad de alguno de los integrantes de la familia que ha puesto los cuernos y que se ha ocultado. En otras familias será probablemente y lamentablemente el abuso sexual de los niños, ya sea por el padre, por el abuelo, por un tío, por un hermano mayor. En otras familias será la vergüenza porque alguna chica abortó y son muy creyentes y les parece que fue un asesinato. En otros casos, el consumo de drogas, los robos, las corrupciones. En otros casos hay otras cosas que causan vergüenza. Ya lo vamos a ver con el texto de Gorana Manenti, que nos va a hablar de una niña, de una mujer, que siendo judía, tiene una especie como de vacío psíquico sobre su origen por el problema de que los judíos fueron asesinados en aquella guerra y lo que ocurre en Europa, que todavía trae unas consecuencias tremendas, por ejemplo, para aquellos hombres que tienen hecho en el pene la circuncisión y que hubo tanto problema a la hora de ver si era judío o no era judío en la Segunda Guerra Mundial y que trae consecuencias con la cuestión de la circuncisión del pene aquí en Europa, o bien en este caso que Gorana planteará, el borramiento del nombre propio por no quererte poner en contacto con esos orígenes. Y fíjense, estos secretos ocultos por estas generaciones, va a llegar un momento en el que, aunque no se quieran abrir, van a tener por los síntomas de los descendientes la apertura hacia esa verdad. Porque los síntomas en el cuerpo van a hablar, así como hablan los síntomas en todos nosotros. Llega un momento en el que ya el secreto no puede permanecer oculto. Y entonces, ante lo que nos enfrentamos, desde mi opinión, es a observar que aun cuando el secreto sale a la luz, sigue habiendo sujetos que lo siguen desmintiendo. Es casi un discurso psicótico, es decir, no aceptan esa verdad,
pero ya no porque les parezca insoportable, sino porque están resguardando aquella especie de idealización familiar o, en otros casos, de alguna asociación o de algún tipo de institución que quieren resguardar. Entonces, el psicoanálisis está allí para poder hacer surgir la posibilidad de articular esto tan complejo y de poder de alguna manera construir algo nuevo alrededor de esto que no tenga que ver con una repetición en donde te sigues metiendo en ese bucle de autodestrucción. Cuando se logra salir de la dimensión del secreto y se airea, cuando se puede lograr, en algunas ocasiones se cae en la melancolía, porque el precio a pagar es la marginación. Y es allí, en esos momentos, en donde tenemos que encontrar otra opción. Porque a mí me parece verdaderamente triste que el poder airear un secreto haga que se caiga en la autodestrucción o en la melancolía. Si se logra liberar al sujeto de aquello que lo tenía completamente atrapado, necesitamos encontrar la posibilidad de que se introduzca la pulsión de vida sin la dimensión del secreto y que se pueda construir otra cosa, entendiendo las causas por las que el secreto se realizó. Y eso es un poco sobre lo que estoy trabajando actualmente y que me parece de suma importancia, porque no solamente es algo que va a venir a hacerse presente en nuestros consultorios, sino que es algo que se hace presente en las vidas de todos los sujetos a todo nivel, tanto familiar como a nivel de las relaciones humanas. Siempre habrá por allí un secreto y hay que saber cómo posicionarse ante él. Y también hay que tener la prudencia de saber en qué momento se puede airear, porque fíjense ustedes, no se trata tampoco de ir por allí aventando las verdades de manera, digamos, sin filtro, porque nosotros como psicoanalistas sabemos que todo tiene un tiempo, que hay que estar preparados para poder afrontar eso que le llamamos la dimensión del secreto. Cuando se está preparado se puede pagar el precio, pero cuando no se está preparado, deviene necesariamente y siempre pulsión de muerte. Muchas gracias.